Parte 2. El drama litúrgico, de Pablo A. Marini. Prólogo. Para promover una mirada de fe y adoración en la celebración del sacrificio eucarístico se necesita ante todo conocer y saber lo que se está celebrando. Se necesita una catequesis integral y profunda sobre la naturaleza de la oración y, sobre todo, de la naturaleza de la Santa Misa, que es sustancial y realmente la actualización o el ofrecimiento sacramental del sacrificio redentor que Cristo, el sumo y eterno sacerdote, ha realizado en la cruz, ofreciendo su cuerpo y su sangre, su humanidad santísima al Padre como sacrificio propiciatorio en olor de suavidad. Cuando la misa es conocida correctamente, fluye la acción litúrgica apropiada, ahere sequitur esse. La Iglesia siempre ha advertido, quod agnosite agitis. Tomad conciencia de lo que realizas. Paréntesis que cierra punto. De la liturgia de la ordenación sacerdotal. Las palabras del Señor, si conocieras el don de Dios. Juan 4, 10, se refieren de modo eminente a la Santa Misa. La liturgia de la Eucaristía es la celebración del misterio de fe por excelencia, del inefable misterio de adoración del Dios uno y trino y a la vez el misterio de la redención humana por medio del sacrificio de la cruz. La liturgia de la Santa Misa también es la actualización más sublime del primer mandamiento que Jesús nos ha recordado: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto, Mateo 4, 10. Cada vez que participamos en la Santa Misa, debemos internarnos en este espíritu de Cristo adorador. Solo Cristo, el Dios hombre, es capaz de adorar a Dios de manera adecuada, ya que solo Él es santo. El acto de culto cristiano siempre se refiere a Dios uno y trino. La liturgia de la Santa Misa presta un único honor, una única reverencia y una única adoración a las tres personas divinas, como explicaba Santo Tomás de Aquino, cf. Summa Theologiae, 11-11, q. 84 art. 1-3. El triple sanctus del himno angélico en la misa, cf. Isaías 6, 3, proclama esta única adoración. La liturgia de la Santa Misa, o sea de la celebración del sacramento de la cruz, es, por su naturaleza, teocéntrica por excelencia. Todo el esfuerzo de la Iglesia en sus documentos oficiales debe tener siempre el objetivo de volver más clara la esencia del sacrificio de la misa. Lamentablemente en algunas afirmaciones de los documentos del Concilio Vaticano II y, sobre todo, en la Instrucción General del Misal Romano según la reforma del Papa Paulo VI, la verdad sobre la esencia de la Santa Misa, es decir, su carácter primario y sustancialmente sacrificial y propiciatorio, se ha presentado con menor claridad debido a algunas expresiones ambiguas. Esto ha oscurecido el concepto genuinamente católico del sacrificio de la cruz y del sacrificio eucarístico y la naturaleza teocéntrica de la oración litúrgica. Expresiones como, celebrar el misterio pascual, celebrar la muerte y resurrección de Cristo, memorial de la muerte y resurrección de Cristo, celebrar la cena o el banquete del Señor, la presencia de Cristo en la asamblea litúrgica, el ofrecimiento del sacrificio por parte de la asamblea litúrgica, y otras similares, incluso cuando se utilizan al mismo tiempo que las expresiones dogmáticas tradicionales, favorecen la ambigüedad y el relativismo con respecto a la receta compresión de la naturaleza del sacrificio de la misa. Se puede constatar una deriva hacia una compresión protestante o luterana de la Eucaristía, por ejemplo, cuando se habla de la Eucaristía como la celebración de la cena o del banquete del Señor, cuando el aspecto sacrificial y concivial tienen igual valor. El concepto de sacrificio en la liturgia eucarística no expresa un sacrificio real y menos aún un sacrificio propiciatorio. El principal agente es la comunidad misma. El carácter y estilo principalmente didáctico de la celebración ha desplazado al sentido latréutico y teocéntrico. Además, existe una confusión doctrinal en las expresiones mencionadas concernientes al valor y al mérito redentor primario y fundamental de la muerte de Cristo en la cruz en relación con el significado de su resurrección. De aquellas expresiones ambiguas ya mencionadas, se sigue lógicamente el carácter y el estilo ambiguo de los ritos renovados de la misa según el misal de Pablo VI. En los últimos ya casi 50 años se han levantado varias voces en la Iglesia por parte de personas competentes y profundamente amantes de la Eucaristía y de la Iglesia, voces que han señalado respetuosa y convincentemente las deficiencias doctrinales de la introducción general del misal romano y consecuentemente, también las diferencias doctrinales como la celebración del rito de la misa del misal de Pablo VI. Lamentablemente, esas voces no han sido debidamente acogidas y escuchadas por las autoridades competentes.
Reinó y sigue reinando una mentalidad de un exasperado positivismo jurídico, según el cual la voluntad del legislador, del Papa, es la norma suprema e irreformable aún en los aspectos no protegidos por el carisma de infalibilidad pontificia. Esa mentalidad de hoy contrasta fuertemente con la actitud, por ejemplo, de un Papa como Pío IX. Interrogado por varios obispos sobre la conveniencia de añadir en el canon de la misa el nombre de San José, Pío IX respondió: "No puedo hacerlo, solo soy el Papa". En medio del clima de rechazo categórico a todas las posibles críticas constructivas al rito de la misa de Pablo VI apareció, sin embargo, una luz. Esta luz es el motu proprio Summorum Pontificum del Papa Benedicto XVI de 2007, donde un pontífice reconoce por primera vez oficialmente el hecho de que el rito de la misa de Pablo VI puede ser enriquecido con los elementos del rito tradicional de la misa. De hecho, este reconocimiento puede ser entendido como una crítica indirecta de los aspectos deficientes del rito de Pablo VI. Por otra parte, el actual prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sarah, ha expresado varias veces y en varias ocasiones la necesidad de una reforma del rito de Pablo VI, enriqueciéndolo con los probados elementos litúrgicos tradicionales. El cardenal Sarah mencionó explícitamente los siguientes aspectos: celebración ad orientem en todas las oraciones pronunciadas por el celebrante y sobre todo a partir del ofertorio y durante el canon, CF. Hacía una implementación auténtica del Sagrado Concilium, discurso en la Conferencia de Sagrada Liturgia en Londres, 5 de julio de 2016, el uso facultativo, opcional, de los ritos iniciales o penitenciales según el misal tradicional. El uso facultativo, opcional, de las oraciones y el rito del ofertorio según el misal tradicional, la recitación de algunas partes del canon en voz baja, el estímulo de recibir la Santa Comunión de rodillas y en la boca, CF. Entrevista con el diario La Nef, No. 285, octubre 2016. El presente libro, El drama litúrgico, estudio comparativo entre el misal romano revisado por San Pío V y el Novus Ordo Missae de Pueblo VI, del autor Augusto del Río, representa una contribución competente y plenamente constructiva en vista de la necesaria reforma y del enriquecimiento del rito de la misa de Pablo VI. La obra de Augusto del Río muestra con honestidad intelectual y parresia evangélica las carencias doctrinales y de celebración y las ambigüedades del rito de la misa de Pablo VI. Es loable que el autor no pretenda silenciar los problemas ni barrerlos bajo la alfombra. Él hace esto por su fe y amor por el tesoro más preciado que posee la Iglesia, el sacrificio de la Santa Misa. Ella es el tesoro más preciado y vital para la Iglesia, así que no hay peligro de exagerar el cuidado doctrinal y litúrgico y la preocupación por su ritual. Es bueno escuchar las siguientes declaraciones doctrinales muy claras del Papa Juan Pablo II sobre el carácter sacrificial de la Santa Misa y el consecuente y necesario carácter sacral de su celebración. La Eucaristía lleva inscrito de manera indeleble el acontecimiento de la pasión y la muerte del Señor. No es solo la evocación, sino la representación sacramental. Este sacrificio es tan decisivo para la salvación de la humanidad que Jesucristo lo cumplió y regresó al Padre solo después de dejarnos los medios para participar en él como si hubiéramos estado presentes. Cristo afirmó solemnemente que lo que Él les dio para comer y beber era su cuerpo y su sangre, pero también expresó su valor sacrificial, haciendo presente de una manera sacramental su sacrificio, que llevaría a cabo en la cruz algunas horas más tarde para la salvación de todos, cf. Encíclica Ecclesiae de Eucaristía, 11. La Iglesia vive continuamente en el sacrificio redentor, y accede a él no solo a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, ya que este sacrificio se vuelve presente, perpetuándose sacramentalmente, en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. De esta manera la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenidas de una vez por todas por Cristo para la humanidad de todos los tiempos. De hecho, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Catecismo de la Iglesia Católica, 1367, y Encíclica Ecclesia de Eucaristía, 12, en virtud de su íntima relación con el sacrificio del Gólgota, la Eucaristía es un sacrificio en sentido propio y no solo en un sentido genérico, como si fuera la mera ofrenda de Cristo como alimento espiritual a los fieles. Encíclica Ecclesia de Eucaristía, 13. Cada explicación teológica que intenta penetrar de alguna manera a este misterio, para estar de acuerdo con la fe católica debe mantener firme que en la realidad objetiva, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración, así que,
A partir de ese momento, son el cuerpo adorable y la sangre del Señor Jesús para estar verdaderamente ante nosotros bajo las especies sacramentales del pan y del vino. Pablo VI, Profesión Solemne de Fe, 30 de junio del 68, 25. Encíclica Ecclesia de Eucaristía, 15. In persona Christi, significa más que en nombre, o en lugar de Cristo. En persona, eso está en la específica, sacramental identificación con el sumo y eterno sacerdote que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el cual en verdad no puede ser sustituido por nadie. Juan Pablo II, Dominicae Senae, 8. Encíclica Ecclesia de Eucaristía, 15. Como la mujer de la unción de Betania, la Iglesia no ha temido derrochar, invirtiendo lo mejor de sus recursos para expresar su admiración y adoración ante el don inconmensurable de la Eucaristía. Encíclica Ecclesia de Eucaristía, 48. Si la lógica del banquete inspira familiaridad, la Iglesia nunca ha sucumbido a la tentación de trivializar esta familiaridad con su esposo olvidando que Él es también su Señor y que el banquete sigue siendo un banquete sacrificial, marcado por la sangre derramada en el Gólgota. Y vid, el pan que es partido sobre nuestros altares, ofrecido a nuestra condición de caminantes, por las calles del mundo, es panis angelorum, pan de los ángeles, al cual uno no se puede acercar sino con la humildad del centurión del Evangelio. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Mat. 8, LC. 7, 6. Y vid, el tesoro del inefable misterio eucarístico es demasiado grande y precioso para arriesgarse a empobrecerlo o socavarlo. Encíclica Ecclesia de Eucaristía, 51. Durante la misa mis ojos se fijaron sobre la hostia y sobre el cáliz en los que el tiempo y el espacio son de alguna manera concentrados, y el drama del Gólgota se representa en vivo, revelando su misteriosa contemporaneidad. Encíclica Ecclesia de Eucaristía, M. 59. El misterio eucarístico, sacrificio, presencia, banquete, no permite reducciones ni instrumentalizaciones. Encíclica Ecclesia de Eucaristía, 61. Dando a la Eucaristía todo el relieve que se merece, y teniendo en cuenta todas las preocupaciones de no disminuir ninguna de sus dimensiones o exigencias, somos verdaderamente conscientes de la grandeza de este don. Nos invita a ello una tradición ininterrumpida, que desde los primeros siglos ha visto a la comunidad cristiana vigilante en la custodia de este tesoro. Impulsada por el amor, la Iglesia se preocupa de transmitir a las sucesivas generaciones cristianas, sin perder ningún fragmento, la fe y la doctrina sobre el misterio eucarístico. No hay peligro de exagerar en el cuidado de este misterio, porque, en este sacramentado se resume todo el misterio de nuestra salvación. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologica, 3, q. 83, A4c, Encíclica Ecclesia de Eucaristía, 61.